Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Gracias a todos por estar. Silvio Klein. Y como siempre digo, desde aquí, desde Buenos Aires, República Argentina, para otro programa más de Contra la Pared. En este caso, tenemos a un invitado de lujo. Tenemos al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Amado, Hola gracias Silvio, por ¿qué estar. tal? Muy lindo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un placer tenerte. Y la verdad que teníamos ganas de ponerte un poco contra la pared, ¿no? Porque, bueno, Bueno, yo un poco en este programa lo que quiero es que metafóricamente colguemos el saco del dirigente político y que esté Amado acá, el hombre, el ujú, padre de esta nueva experiencia de vida. Así que yo quiero arrancar por la base y el origen. Quiero que un poco me cuentes y que me hables, en realidad, de Azul y de Amado Rubén, ¿no? mis viejos, De ni más ni esos menos. viejos que nos marcan, ¿no? Que nos marcan la vida de lo que somos, de lo que hacemos, y la verdad que creo que amerita que comencemos por ese lado, por el origen, ¿no? Bueno, me haces emocionar. Todos recuerdos realmente muy hermosos. Era una casa, la de mis viejos, donde existía una solidaridad no declamada. No se hablaba de la solidaridad, sino que se vivía. La solidaridad del barrio, la solidaridad de la ciudad, bueno, una casa donde todos y todas podían entrar y salir para compartir el espacio y para compartir el pan sin avisar. Y una casa donde había un gran incentivo a la lectura, a todo tipo de lectura. Bueno, allá en Mar del Plata, de poder ir a jugar al bosque o ir a Mar Chiquita o directamente a caminar por la playa cuando no había nadie, o me acuerdo esas noches de tormenta bueno, ponernos una campera e ir a ver cómo las olas golpeaban contra las piedras y mojaban toda la calle, y bueno, y charlar de la naturaleza, del cielo, de, de la vida, y esto, ¿no? El recuerdo, ahora que me haces la pregunta así contra la pared, muy de la vida solidaria. Viste que uno, hablo por mí, uno por ahí se referencia más y tiene un afecto, te tira más el viejo, la vieja. En el caso tuyo, ¿con quién eras más pegado? ¿Con quién sos más pegado? No, bueno, fallecieron los dos estando yo detenido. Ujú. Primero mi papá y después mi mamá. Eh, ¿Cómo pero fue, cómo fueron esos momentos, más allá de, obviamente, que son momentos de mierda, pero cómo lo viviste vos estando privado de tu libertad? bueno, el caso de mi mamá estaba hace bastante tiempo internada, con un Alzheimer yo- creo que es la primera vez que hablo de estas cosas, muy avanzado, entonces ya no tenía el contacto de la charla cara a cara. Con mi papá sí, y vos sabés que como me detuvieron varias veces seguidas, bastante juntas, la primera vez que salí, que creo que fue en marzo o febrero de 2018, estuve charlando largo y tendido solo con mi papá bueno, nos decíamos esto, ¿no? Que quizá era la última vez que íbamos a poder tener ese tipo de charlas. Él ya tenía 84 y por suerte, bueno, no nos quedamos con nada de recordar y de disfrutarnos en el tintero. Así que después, bueno, cuando falleció yo ya llevaba la segunda vez largo tiempo encerrado y bueno, eh, obviamente te vuelve a pasar toda la película por la cabeza, pero en los dos casos con una película muy amorosa, muy linda, que prevalecían fuertemente los recuerdos lindos. Qué bueno eso, qué bueno. Porque yo creo que siempre digo, como decíamos al inicio, ¿no? Uno somos lo que los viejos nos dan. La mejor herencia que nos pueden dejar, siempre digo, es primero el afecto, el amor. Ujú. Somos amor. Y somos ¿viste la frase esa media trillada? Oh, uno es el reflejo de la casa, sí, de ¿Somos verdad, amor o mierda, falta de o amor? falta de amor, exacto, exacto. Sí. Y creo que eso es la mejor herencia que nos pueden dejar. Te voy a llevar al 3 de noviembre del 2017, Ujú. el día que por orden del juez Lijo se produce la detención, La primera la detención, primera sí, sí. detención, que fue un poco la foto que todos vimos
circular, ¿no? de esa mañana, Sí. donde llegan a tu hogar. ¿Qué pasó por tu cabeza en el momento que vos estás saliendo de tu casa ese día? No, bueno, En la en el cabeza de Amado hablo, momento, claro, que sonó la puerta, yo sabía que no podía hacer ninguna noticia buena por la hora en la que eso estaba sucediendo. La noche anterior había sido la mamá de mi mujer de México a acompañarnos porque ella ya llevaba meses de embarazo, tenía el embarazo muy avanzado, pensaba que los chicos nacieron el 17 de enero. Así que esto fue 2 meses antes y bueno, medio fue una sorpresa, medio no, viste, cuando se van combinando los sentimientos, eh, pero bueno, el asunto era tomarlo con la mayor tranquilidad posible porque también yo le tenía que dar tranquilidad a Mónica, que estaba, como te decía, que estaba con su embarazo con nuestro embarazo muy adelantado y obviamente en un momento de shock, pero había que compartir la máxima tranquilidad posible y bueno, y que había que mirar para adelante y que íbamos a salir de esto bien. ¿Y quién apoyaba a quién? ¿Mónica a vos o vos a Mónica? Ambos. Ella fue un apoyo enorme, pero a mí siempre me causaba sorpresa, viste, que ella iba a visitarme al penal y decía, bueno, que salía con mucha fuerza, con mucha tranquilidad de cómo me veía a mí también, ¿no? Ella fue legisladora en México, Sí, ¿verdad? así es. Diputada. Fue diputada del Congreso Nacional En el Mexicano. Congreso Nacional. Sí. ¿Y no extraña la parte de la política? Un ¿Qué te montón. cuenta? ¿Qué te dice? Un montón, pero nosotros también, bueno, nos conocimos cuando estábamos terminando los dos. Ella estaba terminando su diputación, yo estaba terminando la vicepresidencia. Y desde la primera vez que tuvimos un rato solos, largo, estuvimos charlando mucho de esas cuestiones, ¿no? De la vida en el futuro, de qué queríamos sembrar, qué podíamos sembrar juntos. Y bueno, que eso iba a tener para los dos en reencauzarse en una vida en común. Que a mí no me gusta hablar de pérdidas porque Sí. en realidad son transformaciones que vas sufriendo a través de la vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, dicen, mirá quién te lo va a decir, ¿no? Dicen que uno aprende a usar el peine cuando se queda pelado. Pero bueno, es así, con los años, con las experiencias, con las buenas y malas, vamos fortaleciéndonos, vamos aprendiendo, ¿no? Por supuesto, esto que decías vos, no somos el amor que nos dieron en nuestra casa, también somos la gente con la que nos tocó caminar y compartir, también somos los libros que leímos y también es, para mí, viste que se habla tanto del individualismo y de la libertad hoy, yo no creo que existamos seres humanos, existimos seres humanos en tanto y en cuanto conectados con otras y otros. Existimos en nuestras redes de afecto, existimos en lo que podemos construir colectivamente. Si no, es casi una no existencia. Sí, es verdad lo que decís, es verdad. Yo, un poco tomando lo que vos decís, me quiero meter un poco en lo que fue tu gestión como vicepresidente de la Nación. ¿Cómo fue acompañar a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación? Vos en el cargo de vice, ¿no? Un orgullo enorme y además creo que bueno, fue la consecuencia de las acciones anteriores. Yo fui director ejecutivo de ANSES, después fui ministro de Economía y a paso siguiente Cristina decidió que la acompañara en esa fórmula que obtuvo el 54%, nada más y nada menos, del acompañamiento del pueblo argentino. Así que te imaginas, fue realmente desde el momento mismo en que ella lo dijo, algo que me llenó de orgullo, de alegría, pero también en pensar qué se podía hacer desde ahí. El vicepresidente en Argentina es un puesto medio maldito. Claro. Las experiencias han sido muy difíciles desde lo político. No, aparte, el vecino común muchas veces dice el rol del vicepresidente, porque el vecino común no entiende cuál es el rol en sí del vicepresidente, la función del Senado. El vecino común, te hablo de doña Rosa, claro. doña María, ¿no? Entonces muchas veces dice, pero que está medio al pedo el vicepresidente de la Nación en la Argentina, porque desconocen por ahí el rol que tiene tan Yo creo activo, igual, ¿no? que es un cargo que va a haber que revisar. En México, por ejemplo, no hay vicepresidente. Acá está copiado de la Constitución de Estados Unidos. Y claro, el vicepresidente es todo en potencia y nada en tiempo real. Tal cual. Y administrar esa situación no es fácil. Por eso hay muchos vicepresidentes que han atentado
como el caso de Cobos que hubo, o que han sido situaciones incómodas en otros momentos. Me parece que es un cargo institucional que va a haber que revisar. Por supuesto que hay mucho trabajo, es la administración ni más ni menos que del Senado de la Nación, llevar adelante el Senado de la Nación, pero también sos del Ejecutivo y estás funcionando en el Legislativo. Creo que tal vez lo más importante que tenga es lo simbólico, qué representa en cada caso el vicepresidente. Y en el caso nuestro, veníamos de la experiencia de Cobos, que fue una experiencia muy, muy mala. Sacá de lado lo que cada uno piense o no piense de Cobos. El vicepresidente es parte del Ejecutivo y es la voz del Ejecutivo en el Senado. Entonces, lo que ocurrió en la 125 fue una ruptura en esa tradición y en esa institucionalidad, claro. Exacto. En esa institucionalidad. Porque yo me imagino que vos debes haber discutido 80.000 veces con Cristina, sin duda, constructivamente hablo. No creo que un vicepresidente no es que tiene la obligación de decir todo sí o no, pero vos lo que estás hablando es que hay una institucionalización, una institucionalidad que hay que respetarla. Dos cosas, la institucionalidad que vos señalás y la construcción política. Porque un gobierno también es la construcción política que logra hacer. Y esa construcción política es central para poder modificar la correlación de fuerzas. Vos viste que hoy se habla mucho del tema de la correlación de fuerzas y cuando hay un gobierno nacional y popular, va de suyo que va contra la corriente, porque hay un funcionamiento de los poderes fácticos que bueno, es muy potente. Y esto no es algo de Argentina, es en el mundo. Entonces, la historia de las luchas populares, la historia de la lucha por la igualdad, la historia de la lucha por el lugar de las mayorías, tiene que ver con la modificación de la correlación de fuerzas, y esto no puede hacerse sin una construcción política, sin una construcción colectiva, sin una construcción popular. Entonces, yo estoy convencido que el rol de la vicepresidencia tiene mucho que ver en acompañar con eso. Por la positiva, que es recorrer el país, dejar la palabra, predicar, proponer, y también por la negativa, que en algún sentido sos la barrera de un tiro libre o la última muralla antes de que se llegue al presidente o a la presidenta, en el caso mío. Entonces, creo que ese rol que muchas veces, claro, es incómodo, en términos personales puede ser sufriente, pero es central verlo como colectivo. Y bueno, creo que parte de eso nos tocó, ¿no? Porque los ataques que hubo, vos recordás que ni bien asumimos, Cristina tuvo que ser atendida por una dolencia que tenía y fue operada y estuvo un mes en convalecencia. Y bueno, ya ahí mismo, desde ese momento, empezaron ataques muy groseros y con un ataque mediático coordinado también muy potente, que bueno, te imaginas que yo decidí soportar esa situación hasta el último día, no como si fuera algo que me podía dañar a mí, sino como que podía dañar al conjunto. ¿Qué extrañas de Néstor Kirchner? Y bueno, la palabra, su presencia, era una persona que infundía optimismo, que infundía voluntad. Vos lo veías cerca y veías eso, ¿no? Y además el complemento de Cristina, porque ellos no solo eran una pareja que se amaba, que vos lo veías en los gestos, en las palabras, en las miradas, sino que además era una construcción política que me parece que ha sido indispensable en la historia argentina y que yo creo que es uno de los grandes puntos de fortaleza y digamos, para sacarle el sombrero a lo que hizo Cristina, ¿no? Porque quedarse sin todo eso al mismo tiempo en un día, si para la Argentina fue doloroso, para gran parte del pueblo argentino y de la dirigencia argentina fue doloroso, imagínate para ella, tener el país en la espalda, tener que llevar adelante su función en una sociedad patriarcal, y lo que ella hizo de ahí en adelante realmente creo que es muy admirable. Siempre vemos la faz política, pero también como persona, ¿no? Cómo se cargó eso. Seguro. Te llevo, Amado Boudou, vicepresidente de la Nación. Si yo tengo que decirte, nombrame el proyecto más importante que pudiste lograr como vicepresidente en tu gestión.
Wow. Bueno, empezaría por el que Cristina piensa así, que es la recuperación del sistema jubilatorio para el pueblo argentino. Bueno, días pasados entrevistamos a Vanessa Jou, Uh-huh. aquí en Contra la Pared, y ella se quebró y se emocionó cuando dijo, palabras más, palabras menos, ella dijo, los jubilados argentinos le debemos a Amado Boudou tener la jubilación. Y eso lo hace en referencia a la estatización de las AFJP. ¿No? ¿Considerás que eso fue también un antes y un después Sí, sin político, económicamente hablando? ¿No? Sí, mirá, Cristina en el libro lo cataloga, lo adjetiva como un hecho económico, político y simbólico. Uh-huh. Y la verdad que en esas tres palabras se resume el buen hacer político. Fue muy hermoso leer esas palabras sobre la decisión que ella tomó, sobre una idea que yo le acerqué allá por el 2008, en plena crisis global. Y hay cosas, claro, que se han olvidado. Cuando asumió Néstor Kirchner, empezaba a haber menos jubilados cada año. ¿Por qué? Porque había estado el desempleo de los 90 y había estado en el sistema de AFJP, la privatización del sistema jubilatorio estatal. Bueno, eso se revirtió también con una idea que llevamos adelante, que fue la famosa moratoria. Uh-huh. Argentina, en el 2008, a número grueso, 1 de cada 2 abuelas o abuelos no tenía jubilación. Y cuando, 12 años y medio después, cuando Cristina dijo hasta luego en la Plaza de Mayo, el 9 de diciembre de 2015, el 98% de los adultos mayores tenía una jubilación. Todo eso fue un trabajo muy potente y que creo que tuvo un gran efecto en la redistribución del ingreso, pero también en el plano federal, porque las jubiladas y jubilados no viven en el ANSES, viven en cada rinconcito de nuestra patria y recorrimos todo el país llevando esa política. Después, en 2008, pusimos en marcha la ley de ajuste de movilidad de los haberes jubilatorios, que también hizo que en 6 años los jubilados le ganaran 20, 25 puntos a la inflación con sus haberes. Por supuesto que nunca nos sentimos que habíamos llegado a la meta, sino que todos eran pasos que formaban parte de la mejora en la vida de los adultos mayores y del conjunto, porque eso tenía impacto también en la mesa de los argentinos, cuando la abuela y el abuelo se puede sentar compartiendo, regalándole algo a sus nietos, no siendo parte de las erogaciones que tiene una pareja de trabajadoras y trabajadores. Entonces, la importancia que tiene eso y finalmente la recuperación completa del sistema jubilatorio a fines del 2008. Pero creo que también ha sido muy importante la posibilidad de poner la política por encima de cualquier cuestión individual. Esa construcción de Néstor, de Cristina, de muchas y muchos de nosotros que lo acompañamos, esta idea del amor y la igualdad puesta en acción, ¿no? Uh-huh. Con leyes como, por ejemplo, la ley de género, el matrimonio igualitario, que fueron hitos también, la incorporación de los jóvenes a la política, la puesta en funcionamiento de la UH, la asignación universal, igualando también a todas las familias, la posibilidad de que las erogaciones en educación crecieran y crecieran. Hoy nos olvidamos, pero 3,5 millones de niñas y niños jóvenes recibieron su computadora para tener en su casa, para poder usar en su escuela, para aprender, para incorporarse al mundo del futuro, al mundo de lo digital. Entonces ahí creo que también todo eso es un conjunto. Mirá, en la Argentina la figura del ministro de Economía era omnipresente y nosotros estábamos convencidos que no podía ni acercarse a la figura del presidente o la presidenta, porque justamente la política decidiendo todas las cuestiones. Si no se revierte la secuencia en el mundo de hoy, lamentablemente yo creo que vivimos, no en Argentina, en el mundo, en una dictadura del capital, donde las leyes se hacen para el capital, donde las instituciones se organizan para que le vaya bien al capital. Vos tenés al capital como eje del funcionamiento, alrededor el sistema de producción de bienes y servicios y alrededor de esto los deseos y las necesidades de las personas. Y nosotros estamos convencidos que hay que revertir esta secuencia. En el eje tienen que estar las necesidades
y los deseos de las y los seres humanos, alrededor el medio ambiente, alrededor el sistema productivo y recién al final el sistema financiero como último anillo de esa construcción. Porque si no, termina pasando como pasa hoy, que la escasez ha cedido mucho, o sea, no hay escasez prácticamente en el mundo, lo que hay es un problema de distribución. Hay suficientes bienes y servicios para mejorar la vida, pero está tan concentrado el ingreso y la riqueza que hace eso difícil. Este año mismo, el año pasado, perdón, 2020, se sacó una ley para que hubiera un aporte durante la pandemia de las personas que más riqueza tienen. En un país de 47 millones como la Argentina, solo alcanzó a 14.000 personas. Esto nos da una idea concreta de lo que es la concentración del ingreso y la riqueza. Sin hablar de estadísticas, sin hablar de indicadores. 14.000 personas, que además muchas son de la misma familia y muchas son del mismo grupo económico, concentran el ingreso en la República Argentina. Bueno, esto en el mundo todavía es más severo. Sí. Ese es el gran desafío. Si tengo que pedirte hoy, para cerrar, Amado, si yo tengo que decirte hoy cómo ves el gobierno de Alberto Fernández desde tu punto de vista. Y te hago dos preguntas en una. Y si hoy te tocaría a vos asesorarlo, ¿qué le dirías a Alberto para seguir en este año y pico que está faltando de gestión? Yo creo que, mirá, fue un gran logro político del pueblo argentino poder ganarle al macrismo que venía haciendo mucho daño en el país. Porque vos fijate, ¿no? Se empezó con una inflación baja, Macri, y terminó con una inflación muy alta. Empezó sin endeudamiento, terminó con un endeudamiento monstruoso, el más severo que ha sufrido la Argentina en tan poco tiempo. Decían que el cepo era un problema, terminaron poniendo el cepo. Los salarios cayeron 25 puntos en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que podían comprar las familias argentinas un 25% menos que cuando empezó Macri. Las jubilaciones perdieron más de 25%. El desempleo creció, la industrialización decreció. Los servicios públicos subieron y subieron, haciéndose impagable para grupos grandes de la población, pero además haciendo muy difícil el funcionamiento del empresariado y del comercio. Entonces, esto se pudo revertir a partir de la aparición del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina. No podemos dejar de vista que este gobierno empezó en condiciones muy difíciles, una deuda impagable que vencía ese año. Ese mismo año había pagos por 12.000 millones de dólares, imposible. Se hizo más imposible aún cuando comenzó la pandemia a golpear tan fuerte. Yo creo que hizo un gran trabajo Alberto Fernández en la pandemia contracorriente, porque ¿te acordás lo que pasó con las vacunas rusas, que eran veneno y qué sé yo? Y después te decían, che, no alcanzan las vacunas. Creo que ahí el presidente se plantó, puso en marcha el sistema de salud. En la Argentina no hubo nadie que no pudiera ser atendido por el sistema de salud, que venía muy destruido también del gobierno anterior. Creo que todavía tiene pendiente algo que yo no necesito asesorar en privado, porque en el discurso público digo siempre lo que pienso, y creo que tenemos pendiente, porque es nuestro gobierno, es el gobierno de Frente de Todos, el shock distributivo. Con este nivel de ingresos va a ser muy difícil, porque Argentina necesita que el mercado interno sea potente, por las personas, por las necesidades, pero también por el funcionamiento macroeconómico. Exacto. Nosotros, para que haya inversión en la economía real, tiene que haber un mercado interno potente. Para que haya un mercado interno potente, tiene que haber buenos ingresos de la jubilada, los jubilados, las trabajadoras, los trabajadores. Entonces ahí tenemos un déficit que sin duda el gobierno va a hacer un gran esfuerzo por sacarlo adelante. Padre, sí, de 4 años. Padre abuelo. Padre abuelo. Una experiencia única, ¿no? Una felicidad increíble. Por supuesto que cualquier papá, cualquier mamá, le suena obvio que te cambia la vida completa, que te cambia el eje y sobre todo la asignación de tu tiempo, ¿no? Seguro. Pero seguro. Bueno, es el amor en estado puro. Qué bueno. El Amado, amor inocente. Un placer tenerte, te agradezco infinitamente. Gracias, de todo corazón te agradezco. Y bueno, nada, te animaste a estar contra la pared. Así que, siempre contra la pared. Qué bueno, muchas gracias, Amado. Muchas gracias por Silvio, haber estado. y bueno, a disposición. Muchas gracias. Señores, se nos fue el programa ya de esta semana.
Estuvo con nosotros Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación de la República Argentina. Soy Silvio Klein, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias a Botré que me viste. Nos volvemos a encontrar para ver quién va a estar contra la pared. Muchas gracias. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato, hacer algo por primera vez, reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Jujuy, energía viva.